¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se mide algo, pues como la felicidad o la confianza en una comunidad? Bueno, hoy nos ponemos del sombrero de detective y nos metemos de lleno a explorar justo eso, cómo la ciencia social se las apaña para medir ese mundo invisible que en realidad nos rodea por todas partes. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible medir científicamente algo tan complejo y que parece tan etéreo como el espíritu comunitario o la confianza social? ¿Se puede de verdad ponerle un número a eso? Vale, pues para empezar, vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar el misterio social. Es el enigma fundamental al que se enfrentan los investigadores todos los días. A ver, el gran desafío está en que muchos de estos conceptos, como la cultura, la identidad, la cohesión social, son abstractos. Sabemos que existen, claro, y que nos influyen un montón, pero ¿cómo se estudian con rigor científico? Es que no es como medir la temperatura o el peso, para nada. Aquí hace falta un enfoque totalmente diferente para que lo invisible se convierta en datos que se puedan medir. Y claro, como todo buen detective, lo primero que se necesita son pistas. En las ciencias sociales, esas pistas se conocen como hechos sociales. Y es aquí, justo aquí, donde empezamos a encontrar las primeras evidencias tangibles. Y el concepto clave de todo esto que acuñó el sociólogo Émile Durkheim es el de hecho social. A ver, ¿qué es esto? Pues se define como cualquier forma de actuar, de pensar o de sentir que es externa a la persona y que de alguna manera ejerce una presión sobre ella. Pensemos, por ejemplo, en el idioma que hablamos o en las normas de cortesía. No las hemos inventado nosotros, ¿verdad? Y esto es importantísimo. No estamos hablando de sentimientos personales, ¿eh? Un hecho social existe fuera de cada uno, ejerce esa presión para que actuemos de una forma determinada, es algo general en toda la sociedad y de alguna manera tiene vida propia. Las normas culturales, las leyes o incluso las condiciones económicas son ejemplos perfectos de estas fuerzas invisibles que nos moldean. Vale, ya tenemos las pistas. ¿Y ahora qué? Pues ahora el detective necesita su kit de herramientas. En nuestro caso, se trata de una serie de reglas de medición para poder analizar esos hechos sociales con todo el rigor del mundo. El truco, por así decirlo, para medir lo invisible, es seguir un proceso muy bien estructurado de 4 pasos. Primero, se identifica un concepto. Luego, y esta palabra es clave, se operacionaliza para que se pueda observar. Después, se le asignan valores numéricos. Y por último, se aplican unas reglas de medida ya estandarizadas. O sea, es básicamente la receta para convertir una idea abstracta en algo que se puede contar y analizar. Vamos a pararnos un segundo en ese segundo paso, la operacionalización, porque es el momento mágico de toda la investigación, de verdad. Es el punto exacto donde una idea abstracta, como el espíritu comunitario, se traduce en algo concreto, en algo que se puede medir. Por ejemplo, se podría decidir que eso se va a medir contando el número de voluntarios en proyectos del barrio o la gente que va a las fiestas locales. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Pistas identificadas, herramientas a punto, es hora de resolver el caso. Y para esto, cualquier buen investigador social sigue un plan maestro, el método científico. Y ojo que el método científico es mucho más que un simple plan, ¿eh? Es una hoja de ruta, pero una hoja de ruta súper rigurosa y lógica. Es lo que garantiza que la investigación sea sistemática, que las pruebas sean sólidas de verdad y que las conclusiones a las que se llega sean fiables, no simples opiniones. Este diagrama es genial porque visualiza perfectamente el motor de la investigación social. Se le conoce como el círculo de Wallace. Y lo interesante es que no es un proceso lineal, de A a B y listo. No, es un ciclo continuo que va de la teoría más general a la observación más detallada, y luego vuelve a empezar. Vamos a desgranarlo paso por paso. Todo arranca con una teoría, una idea general. De esa teoría se deduce una hipótesis muy específica y que se pueda poner a prueba. Por ejemplo, un investigador podría partir de una teoría sobre la cohesión social y de ahí sacar una hipótesis concreta como las comunidades con más parques públicos tienen mayor confianza social. ¿Veis? De lo general a lo específico. El siguiente paso es operacionalizar esos conceptos, o sea, hacerlos medibles y lanzarse al trabajo de campo, la observación. Aquí es donde empieza la labor de detective de verdad, ¿no? Recogiendo datos, ya sea con encuestas, con entrevistas u observando directamente qué pasa en el mundo real. Una vez recogidos todos esos datos, se usan para formular lo que se llaman generalizaciones empíricas. Es decir, después de analizar todas las pistas, a lo mejor empieza a surgir un patrón. Por ejemplo, se podría descubrir que efectivamente el 70% de las comunidades con parques mostraban una mayor confianza social. Ahí está el patrón.
Y finalmente, a través de un proceso llamado inducción, esos hallazgos tan específicos se usan para refinar la teoría original, o para confirmarla, o quién sabe, incluso para tirarla por tierra. Así se cierra el círculo. Es un proceso que permite construir una comprensión cada vez más sólida y precisa del mundo social. Y claro, una vez terminado, el ciclo vuelve a empezar. Y después de todo este currazo de investigación, llega el momento de la gran revelación. Es el punto en que todas las piezas del puzzle encajan, y lo que era abstracto, de repente, se vuelve concreto. Aquí lo vemos de forma muy clara, la solución a nuestro misterio. Por un lado están los constructos, que son las grandes ideas abstractas sobre cómo funciona la sociedad, y por otro los datos observables, las pruebas del mundo real. La magia está en cómo se conectan estas dos cosas. En resumen, lo que hace el método científico es tender un puente fiable entre nuestras teorías sobre la sociedad y los hechos que de verdad podemos observar. Y así es como sabemos, con un buen grado de confianza, que esas fuerzas invisibles que nos moldean día a día son reales y, sobre todo, que se pueden llegar a comprender. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Ahora que sabemos cómo se busca y cómo se mide, la pregunta que queda flotando en el aire es ¿qué hechos sociales invisibles están moldeando ahora mismo la vida diaria de la gente que nos rodea? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.